Bueno, vamos a ver algunos principios de lo que va a ser el diseño de una base de datos. Estos principios son muy generales, aunque dependen de las bases de datos. Hay unos que tienen pequeñas variaciones, pero en general son conceptos que son válidos para todas las bases de datos. Por ejemplo, todas las tablas deben tener un nombre único y específico. Hay compañías, por ejemplo los bancos, en donde para nombrar una tabla se tiene eh, cier- ciertos requisitos. No es muy fácil decir esta tabla le voy a llamar cliente, sino se tiene todo un procedimiento para nombrar lo que es una tabla. Entonces todas las tablas deben de ser con un nombre único y debe de ser específico a lo que está haciendo. Por lo general le ponemos el plural cuando estamos haciendo pues base de datos muy sencillas, pues utilizamos nombres sencillos, por ejemplo libros, y le ponemos en la S, no le decimos libros, sino le decimos libros o clientes o usuarios. Generalmente lo manejamos en plural. Y también podemos poner la primera en mayúscula y después en minúsculas. La mayoría de las bases de datos no son case sensitive, pero hay algunas que sí son case sensitive. Entonces no es lo mismo escribir una tabla que se llame estudiantes o alumnos con minúsculas que con mayúsculas. Dice, cada una de las tablas deberá tener al menos un campo, es decir, no podemos tener una tabla que no posea ningún campo. Dice, cada tabla puede tener 0 o más filas, es decir, puede estar vacía, y estas filas no necesariamente tienen que estar en orden, sino podemos tenerlas en forma desordenada. Cada valor de una columna tendrá el mismo tipo de dato. Ya habíamos comentado de que en este tipo de base de datos toda la columna tiene el mismo tipo de datos, es decir, todos son fecha, todos son numéricos, todos son cadena, etcétera. Hay algunas bases de datos que nos permiten manejar registros diferentes, que son más complejas, pero en este todas las columnas, en este caso todos los elementos de cada una de las columnas van a tener el mismo tipo de dato. Vamos a tener un conjunto o un campo o un conjunto de campos que no se repiten, son diferentes para cada uno de los registros. A esto lo vamos a conocer, y es muy importante, como llave primaria. Por ejemplo, en una escuela no puede haber dos alumnos que tengan el mismo número de matrícula. En este caso la matrícula es la llave hacia la tabla que sería alumnos. Puede ser de que dos alumnos tengan el mismo nombre. Se llega a presentar los casos donde pueden tener exactamente el mismo nombre sin ser parientes. Es por eso de que se toma como llave primaria, en este caso, lo que es la matrícula. O por ejemplo, al menos en México, que es el país donde yo vivo, tenemos un registro federal de contribuyentes. Este se forma de ciertas características por el nombre, la fecha y demás, y aún así se puede llegar a ver coincidencias de gente que, aunque tenga diferente nombre, completamente tenga el mismo RFC. Por eso se inventó otro eh, identificador, que es la CURP, que en este caso lo que está haciendo es evitar que dos personas tengan exactamente la misma clave. A esto lo vamos a conocer como llave primaria. Por lo general, las tablas necesitan tener siempre al menos una llave primaria. Y solamente existirá una llave primaria por tabla. Esto es igual por la base de datos. Hay bases de datos que sí permiten tener una o más, y hay otras que solamente una. En este caso, MySQL solamente permite tener una llave primaria por tabla. Podemos tener también lo que se llaman llaves secundarias, que también se le conoce como externa o foránea, y es un campo o un conjunto de campos que es el equivalente a una llave primaria en otra tabla. Por ejemplo, podemos tener para nuestras materias, supongamos que quisiéramos hacer un sistema de control de alumnos, las materias deberían de tener un identificador único. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un alumno puede tener una o varias materias, entonces
debe de tener lo que sería en una parte será la llave primaria, en la otra tabla sería la llave secundaria. A esto lo vamos a profundizar un poco más a medida de que vayamos diseñando nuestras bases de datos. Así que nosotros podemos tener en una tabla varias llaves foráneas, es decir, esa llave que no representa dentro de la tabla una llave primaria, pero es la llave para otra tabla. Por ejemplo, un alumno puede tener una llave a una materia. Esa materia puede tener una llave a un profesor. La misma materia puede tener una llave a lo que es un salón. Y entonces si nosotros queremos ver, y también puede ser al horario, puede ser que eso tenga una llave a lo que es un horario, y con eso entonces nosotros empezamos a armar nuestra base de datos. Vamos a tener entonces lo que son llaves externas o foráneas y llaves primarias. Cuando nosotros tenemos una relación entre llave primaria y llave foránea, entonces decimos que hay una relación padre-hijo. La llave primaria, donde se encuentra la llave primaria, vamos a llamar lo que es el padre, y la de donde se encuentra la llave foránea le vamos a llamar hijo. A esto le vamos a llamar una relación entre tablas, y vamos a ver que el diseño de una base de datos va a depender en mucha medida de lo que es la relación entre las llaves primarias, que es lo que se va a hacer que se comunique una tabla, y así formar lo que es una base de datos. En el ejemplo que habíamos tomado de internet, entonces ahí vamos a tener diferentes tablas. Si ven con negritas, estamos poniendo lo que es la llave primaria. Por ejemplo, para el lenguaje, que es la primera de las tablas, le estamos diciendo que es un código, y después viene el nombre de la llave. Ahí estamos pasando, por ejemplo, a suggestion, que tiene una llave primaria que se llama suggestion ID, de identificador, y a su vez va a tener una llave para lo que es el código. Si vemos, ahí vamos a tener ISO code, es en la parte de arriba. A su vez también va a tener una relación con suggestion tag, y va a tener una relación con el usuario. Esta tabla, digamos la que dice aquí en medio suggestion, va a tener una relación con 3 tablas. Como ven, no hay ninguna tabla que no esté relacionada. Por medio de suggestion podemos entrar a lo que es tag, y después de tag a lo que es page. Así podemos llegar, y todas las tablas finalmente van a estar relacionadas entre sí por medio de llaves primarias y llaves foráneas. De suggestion nos vamos a user. De user podemos ir a spec user y a speciality, y así entonces podemos armar todo lo que es nuestros datos. Las tablas, repetimos, se van a relacionar entre sí por medio de llaves primarias y llaves secundarias o foráneas.